Quiero sinceramente agradecer el honor que Dios nos ha dado. Los que servimos en el liderazgo, sabemos que todo esto tiene costos asociados, pero no hay mayor alegría que poder sumarnos al proyecto de Dios en Jesús de servir a otros de acuerdo a sus propias necesidades. Quiero invitarles a reflexionar un poco en algunos elementos de la Escritura. Gracias. Quiero leer el registro más antiguo que tenemos del testimonio del Evangelio. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 1, leemos de la siguiente manera: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos textos están proyectados a mis espaldas por dos razones. Una de ellas es porque las hermanas que están con nuestro invitado Paul Sisa están traduciendo, entonces pueden ayudarse un poco con esa lectura. Y segundo, porque yo no tengo toda la habilidad de oratoria para mantener vuestra concentración. Así que cuando yo me pierdo, ustedes pueden leer a mis espaldas y van a estar seguros de comprender de mejor manera. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Esa expresión está llena de significado, de una buena nueva. Pero no es una buena noticia cualquiera, es la noticia de Jesús. Ahí hay un nombre y un título. El nombre Jesús, evocando al Jesús histórico que vivió entre nosotros en la tierra de Palestina, concretamente en Nazaret y Galilea, y el título Cristo, que evoca el elegido por Dios, el Mesías, el ungido, para una tarea particular, y que Marcos en su Evangelio lo declara también como el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es el registro histórico más antiguo que tenemos. Las distintas teorías y tradiciones sobre la redacción de los evangelios plantearían que tanto Mateo como Lucas tomaron la fuente de Marcos para inspirarse y ordenar su contenido y transmitirnos el evangelio a nosotros. El comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Decirles que la palabra evangelio en los tiempos de Jesús estaba asociada con elementos sociopolíticos, con mensajes de esperanza, con buenas noticias, como su propia expresión lo comunica. Decirles que la palabra evangelio no es solo propio del cristianismo. A nosotros nos llaman evangélicos porque hablamos del evangelio, pero esto no es algo que nosotros inventamos. Quiero mostrarles un dato importante. En inscripciones del año 9 a.C., se lee cómo Fabio Máximo promueve la iniciación del año en el 23 de septiembre, con motivo del nacimiento de César. Y cuando habla de César, se refiere a los siguientes términos: puesto que la providencia que ordena divinamente nuestra existencia ha aplicado su energía y celo en traer a la vida, está hablando de César, traer a la vida el más perfecto bien, el Augusto, al cual llenó de virtudes para beneficio de la humanidad, otorgándonoslo a nosotros y a nuestros descendientes como Salvador. Declaraciones desde una teología del imperio, diríamos, ¿no? Y sigue: Él, que puso fin a la guerra y ordenará la paz, César, quien por su aparición excedió las esperanzas de los que profetizaron buenas nuevas, evangelio. Es decir, podemos hablar del evangelio del César, la buena noticia sociopolítica de la llegada de aquel que excede todas las esperanzas proféticas. Y puesto que el cumpleaños del Dios primero trajo al mundo, una vez más, el evangelio, las buenas nuevas. Entonces no es una invención nuestra, cristiana, lo de las buenas nuevas, no lo del evangelio. Es una idea que está impresa en la Palestina de alrededor de los tiempos de Jesús, antes y después de su venida entre nosotros, en donde se reconocen ciertos atributos que califican a ciertas personas y las dotan de ciertas habilidades para llenar de esperanza a la sociedad. Solo recuerdo los títulos: perfecto bien, Salvador, buenas nuevas, Dios, y una vez más, evangelio.
Quiero decirles que las primeras comunidades cristianas asumieron un compromiso radical con lo que escucharon de aquel carpintero de Nazaret y le negaron al César atributos divinos. Me preocupa en lo particular que desde nuestros púlpitos hoy día se anuncie más condenación que salvación. Me preocupa muchísimo que la figura que tenemos de lo divino no se ajusta a lo que Jesús nos mostró de lo divino. Me preocupa mucho cuando la gente se entusiasma en sobresaltar una figura de un Dios bastante déspota, al cual no hay que hacer enojar porque su juicio viene de inmediato, en lugar de abrazar el rostro de Dios que nos mostró Jesús, que acoge, que acompaña, que perdona, que es solidario y que incluso arriesga su prestigio. Lo llaman comedor y bebedor. A él no le importa, él está con aquellos que considera son su destino en la misión. Permítame dar algunas observaciones sobre lo que he dicho anteriormente y esta tensión que hay entre lo que denominaríamos evangelios del Estado, evangelios desde el poder político y el evangelio de Jesús. Primero, un evangelio que solo busca la transformación social por cualquier medio, incluida la violencia, no es el evangelio de Jesús. Y en esto tenemos que ser cautos, sabios, respetuosos. Se nos invita en oportunidades a tomar las mismas armas que otros tomaron para crucificar a nuestro Señor. A veces incluso nos ofrecemos a ciertas voluntades egoístas, partidistas, con una intención muy equivocada. La iglesia de Jesucristo está al servicio del evangelio de Jesucristo y su mayor y máximo compromiso es con nuestro Señor y debemos defender nuestra autonomía en ese proyecto. Amigos queridos, hablo ahora a los líderes de nuestras iglesias. Debemos tener cuidado en mantener nuestra autonomía. Voy a decir algo difícil de nuestra comuna. En nuestra tierra, en nuestra comuna, tenemos cerca de 4 proyectos o 5 proyectos de termoeléctricas. Las más contaminantes porque son a carbón. Voy a dar una opinión personal en esto. A mí me llamaba mucho la atención y me daba un poco de risa cuando varios por Facebook decían Patagonia sin represas. Vamos a llenar de cables los fundos de algunas personas, pero cuando Coronel se llenó de termoeléctrica nadie dijo nada. No importaba que estuviera alrededor de unas 15.000 personas rodeadas de contaminación, eso no importaba, porque no estaba de moda. Y quiero hacer una confesión pública de la que me hago cargo, porque la dije también en su momento en algunos lugares. Y las iglesias evangélicas en Coronel no dijimos nada. Nada. Y cuando alguien proponía establecer un asunto de justicia, era más conveniente conseguirse una plancha de zinc para nuestros templos deteriorados que denunciar una acción que podía dañar a las nuevas generaciones. ¿Dónde está nuestro mayor compromiso, amigos? Ustedes tendrán sus propias preguntas en sus comunidades. Ustedes tienen sus propios desafíos. El Evangelio de Jesucristo no puede transar con algunos principios. Pero no vamos a transar y no vamos a imponer el pensamiento de Jesús por medio de la violencia. Nos oponemos a aquello. Nuestro gran pastor bautista Martin Luther King nos enseñó acerca de cómo trabajar a través de la no violencia. Nosotros no creemos en la violencia. ¿Podemos protestar? Sí. ¿Podemos manifestarnos? Sí. Pero no creemos en las armas que este mundo propone para avanzar. Segundo, un evangelio que solo busca la liberación personal de la culpa, pero que no se involucra en la superación de los males sociales, es una tergiversación egoísta del evangelio de Jesús. Me preocupa mucho que en nuestras iglesias se establezca un pensamiento mágico de la fe. El hombre es perezoso, el hombre es flojo, el joven no estudia, pero de pronto quiere una ayuda divina para que todo mágicamente sea cambiado. Eso no sucede. Dios no tranza con algunos elementos injustos. Todo lo que el hombre siembra,
eso cosecha. Amigos, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. No debemos ser ingenuos. Y cuidado con que lo único que esperemos en nuestras iglesias es no sentirnos mal, no sentirnos culpables y nada más. Eso es una tergiversación de lo que es el Evangelio de Jesús. Y tercero, sobre lo mismo, pretender cambiar el mundo sin reconciliar al ser humano con su Creador y con su prójimo es una falacia. Necesitamos volver a Dios. En una era tecnológica todavía no sabemos cómo superar el sufrimiento. Pablo, hablando a los corintios, dice que no importa lo que digamos, si no tenemos amor no sirve de nada. Pablo, hablando a los corintios, en 1 Corintios capítulo 13, dice que no importa lo que tú creas, si no tienes amor, ¿qué dice? No sirve. No importa si eres calvinista, no importa si eres luterano, no importa si tengas alguna eclesiología diferente, no importa. ¿Qué importa? Que ames como Dios amó. Amigos, necesitamos reconciliar al hombre con su Creador y también reconciliar al ser humano con el ser humano. Mi preocupación pastoral es que en Chile tendemos a polarizarnos. Nuestro querido pastor Otoniel Sepúlveda, que partió a la presencia del Señor el año pasado, me enseñaba en alguna oportunidad en un diálogo muy jocoso. Él decía: amigos, tenemos que aprender a discrepar sin picarnos. Y yo encontré muy inteligente eso, pero nosotros parece que no somos muy buenos para eso. Tú piensas distinto a mí, parece que tengo que lanzarte una bazuca, algo para destruirte, y casi pedir que descienda fuego del cielo al respecto. Amigos, no podemos cambiar el mundo, no podemos transformar la sociedad si no llevamos al ser humano con su Creador a reconciliarse, y también entre nosotros. Y entre nosotros tenemos que defender la unidad. Tenemos que trabajar para ella de manera creativa y comprometida. Pero entonces, observen la siguiente fotografía, a lo que yo denominaría la propuesta de Jesús. Muy bien, tenemos dos evangelios. Un evangelio imperialista que a través de las armas y la fuerza quiere instalar su propuesta. Pero hay otra propuesta, el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿De qué se trata? Y esa figura no es casual. Yo la resumo así: es un reino que no es de este mundo. Es un reino distinto, con propuestas distintas, con elementos contraculturales que imponen todo un desafío en cuanto a nuestra decisión. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, el mismo evangelio más antiguo, dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Jesús decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. El evangelio de Jesucristo nos anuncia el reino de Dios que se acerca a nosotros. La buena noticia, el evangelio, es que el reino de Dios está cerca, está entre nosotros por medio de Jesús. Un dato histórico: el pueblo judío había pasado 400 años en que no había profeta, en que Dios estaba con los cielos cerrados, por lo tanto Dios no hablaba, no se relacionaba, no se comunicaba como antes, solo vivían de recuerdos. Y de pronto un hombre lanza esta proclamación: Dios está entre nosotros. Y algunos incluso podrían imaginar: no es posible, la religión siempre nos ha dicho que tenemos que hacer muchas cosas para llegar a Dios y nunca es suficiente, nunca lo logramos. Nos esforzamos, ayunamos, pagamos limosna, pagamos impuestos al templo, pero nunca es suficiente, nunca alcanzamos. Y de pronto alguien viene con sencillez y dice: Dios está entre nosotros, Dios está cerca. Pero si siempre nos dijeron lo contrario, ¿y qué dice Jesús? Cambien su manera de pensar. No es así. Él está entre nosotros, el tiempo se acercó, Dios se acercó a través de la persona de Jesús. Y en simples palabras, no voy a definir el reino de Dios. Solo quiero decir que el reino de Dios se refiere a cómo sería la vida si Dios reinase entre nosotros. ¿Se imaginan si Dios fuera el presidente de nuestro país?
¿Se imaginan si el Señor fuera el pastor en nuestras iglesias? ¿Cómo sería este ambiente? ¿Qué efectos tendría socialmente? Y quiero proponerles algunas lecturas. Vean, el Salmo 72, vean cómo piensa Dios la vida desde el gobierno, a todos los que somos autoridad en algún sentido. Vean, oh Dios, ayuda al gobernador, al rey, a ser sabio como tú. Enséñale al hijo del rey a ser justo, que el rey gobierne a tu pueblo con bondad y que tome decisiones justas a favor de... Amigos, si no defendemos a los pobres, nadie lo hará. Dios nos libre de acomodarnos económicamente y vender nuestro mensaje. Cuando Dios gobierna, hay decisiones justas a favor de los pobres. Si no hablamos de esto, entonces Dios no está reinando entre nosotros, según este salmo. Es solo lindos cánticos, pero necesitamos construir una sociedad más justa. Mire cómo sigue. Que haya paz, shalom, y justicia en los montes y colinas para todo el pueblo. Este rey hará justicia a los pobres, salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. Y continúa, porque nuestro rey, ponga ahora, porque nuestro presidente, porque nuestro pastor, porque nuestro diputado, nuestros alcaldes, nuestros concejales, ellos ayudan a los necesitados, a los indefensos que buscan su protección. Yo he renunciado a ir a celebraciones de bancos usureros. No me pidan que vaya a bendecir una empresa que trata mal a sus trabajadores. Eso es traicionar el Evangelio. Eso es traicionar el deseo de Dios. Tenemos que ser consecuentes con lo que Jesús propone para construir una sociedad más justa y solidaria. Nuestro Rey, dice el verso 13, tiene compasión de la gente pobre e indefensa. Nuestro Rey les salva la vida a los necesitados. Nuestro Rey los librará de la opresión y de la violencia. ¿Por qué? Porque la vida de ellos es muy importante para el Rey. No son un número, no son un voto, son vidas, son historias, son personas. En otras palabras, podemos decir que el énfasis del Evangelio de Jesús, que es el reino de Dios, el énfasis del reinado de Dios está en proteger y defender eficazmente al que por sí mismo no puede hacerlo. Y de esa manera crear una sociedad más compasiva, una sociedad más solidaria, una sociedad más humana. Creo que por un proyecto así vale la pena vivir, incluso vale la pena morir. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué estarían ustedes dispuestos a morir? Realmente. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso? Realmente. ¿Te has sentido amenazado porque te pueden quitar de un cargo si tú no renuncias a ciertos principios y te adhieres a principios que contradicen tu fe? ¿Hasta dónde está nuestro compromiso con el reino de Dios? Amigos, no vendamos nuestro corazón. No vendamos nuestro ministerio. La propuesta de Jesús no es solo para que tú duermas bien, sino para que tu hermano también duerma bien. No solo para que tú seas perdonado, sino que también para que tú perdones al que te hizo mal. Si no, no es el Evangelio de Jesús. El propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, dice: más bien ustedes busquen primeramente, antes que todo, antes que un título, antes que un mejor sueldo, antes que una profesión, antes que una esposa, antes que un esposo, antes que un auto, antes que un hijo, antes que cualquier cosa, busquen ¿qué cosa? El reino de Dios. Amigos, que a veces se nos esconde. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos roba la mirada. Esta mirada nos dice, esto es importante, y si nos roban la mirada, nos robaron el corazón. Nos van a decir, esto es lo que usted debe jugarse la vida, por esto usted debe invertir, incluso poner en peligro su propia familia, debe alcanzarlo a toda costa. No, lo primero es el reino de Dios y su justicia. Si no, no es el Evangelio de Jesucristo, y solo es palabrería barata, cánticos románticos
que no transforman. Entretienen, pero no transforman. Él dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas necesarias para la vida, no todo lo que tú quieres, pero sí lo necesario para la vida, será añadido. ¿Podemos creer eso? En otro lugar, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, y aquí es muy interesante porque alude a los que hacemos del reino de Dios en oportunidades a lo exterior. Vea, el reino de Dios, ¿qué dice? No es, lo clarifica, el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son cosas exteriores. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, sabernos socios de Dios. Permítame contarle algo muy anecdótico. Hace algún tiempo atrás fui invitado a oficiar una ceremonia en un ambiente popular en Coronel. No voy a dar más detalles, pero era bastante popular. ¿Cómo defino popular? Que en la noche de la cena, me invitaron a la cena también, había papas mayo con arroz primavera, junto con un trozo de cerdo, más un trozo de vacuno, longaniza y pollo. ¿Puede ser eso algo popular o no? Sí. Una vez conté esta historia. ¿Y qué sucede con ese menú nocturno? Es complejo. Y recuerdo que me llevaron, y el pastor, ustedes saben que todos tienen la idea de que el pastor es más santo que los demás hasta que conocen a la esposa. Y la esposa nos echa el agua, ¿no? Entonces me sentaron en una mesa particular y me trajeron plato contundente, y alguien se atrevió a aproximarse con una botella de un Carmener, y cuando se acercaba la suegra salió en mi santa defensa, se impuso delante de él y dijo, no, él es el pastor, y lo miró con cara de que vamos a salir pillados. Disculpe, pastor, me dijo, y me ofreció un vaso lleno de Coca-Cola con hielo. 11 de la noche. Y aquí en Coronel, amigos, si a ustedes le dan algo de comer, cómaselo, porque si no es menosprecio. ¿Sí? Pero eso no fue lo peor. Comenzó este típico juego al terminar la fiesta como el siguiente. Debo irme. Yo estaba solo en esa oportunidad. Y la suegra, que era la anfitriona, dice, pero pastor, ¿cómo se va a ir? No se va a quedar a la torta. La torta aquí en Coronel es a las 4 de la mañana. Parece que nadie quiere que uno coma torta, ¿cierto? Y yo decía, es que hermana, mi esposa está sola en casa y yo debo predicar mañana. Qué pena, pastor. Bueno, dele saludos a la pastora, porque aquí todas las mujeres pastores le llaman pastora. Dele saludos a la pastora, está bien. Yo tomé con mi cara sencilla mis cosas y salí. Pero ¿sabe qué fue lo más triste? Que media cuadra después de haber salido de la casa, recién invitaron a Chico Trujillo a la fiesta. Y yo dije, no puede ser, estoy engañado. Incluso retrocedí 2 pasos y apareció el galeón español. Yo no tengo el don del baile, como dice alguien. Pero ¿sabe qué? Una conclusión que saqué. ¿Cuándo comenzó la fiesta? Ustedes hagan sus propios alcances. Amigos, cuando hacemos del reino de Dios cosas externas, la fiesta comienza cuando nos vamos. Yo sé que algunos de ustedes que son más tentados van a pensar que yo estoy invitándoles a bailar y todas esas cosas. Ustedes resuelven en conciencia. Pero lo que quiero decir es que el reino de Dios no son cosas externas. Nos cuidamos de algunos elementos, pero no es eso, dice Pablo, el reino de Dios. ¿De qué sirve que yo no baile en mi tierra, aquí en Coronel? El buen cristiano hace 25 años atrás no fumaba, no bailaba, no bebía alcohol y no participaba en política. Hoy día solo no fuma, tal vez. ¿Sí?
Yo sé que en sus lugares, en otros lugares puede ser distinto. El Evangelio y el reino de Dios no son exterioridades. Es justicia. ¿De qué sirve que yo no baile si soy un hombre injusto? Si soy un hombre déspota. Si no me interesa el bienestar del otro. Amigos, existe una directa relación entre el reino de Dios, justicia, paz, que llamamos el bien común. Y vea, un gozo, dice Pablo en el Espíritu, un gozo de sabernos vinculados con Dios en un proyecto común. Amigos, podemos ser socios de Dios. La Biblia dice colaboradores de Dios. Voy concluyendo. La transformación no llega como obra mágica del cielo. ¿Están de acuerdo? No es mágico. Renuncia a la vida mágica. No existe. Hay gente que hace castillos en el aire. Y hay gente que se va a vivir a esos castillos, que es lo peor. Y están los abusadores que les cobran el arriendo a la gente que vive en esos castillos. Se les llama psicólogos a ellos. Pero eso no es broma. La transformación no llega como obra mágica del cielo, sino que requiere personas comprometidas con un proyecto superior. Se necesita personas que venzan la tentación de acumular. ¿Sabe por qué hay tantos pobres en Chile? Porque hay muy pocos ricos que han acumulado demasiado, a vista y paciencia de muchos de nosotros, y no hemos dicho nada. Necesitamos personas comprometidas con un proyecto superior, que venza la tentación de la acumulación sin límites. En una oportunidad hice esta observación. Jesús le dijo al joven rico, ¿qué le dijo? Vea esta dualidad. El joven lo tenía todo, pero no era feliz. Algo le faltaba. Y lo imagina en Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Vende, toma todo lo que tienes, véndelo, ¿cierto? Es decir, no se lo dé a los pobres, porque a gente pobre no le sirve que tú le des tu plasma, redúcelo a dinero y genera algún tipo de beneficio para ellos, y dalo a los pobres. Y alguien dijo, mucha gente hoy día no puede decir eso, porque muchos pastores, ahí hago alguna autocrítica, le decimos a la gente, hermanos, venda todo lo que tiene y démelo a mí. Es decir, lo único que queremos es cambiar de lugar para reproducir las mismas injusticias que en otro tiempo se cometieron. Yo les pido a todos, en el nombre de Jesús, que venzamos la tentación de acumular sin límites y optar por una vida sencilla que promueva el bien común. Miren, en donde la alegría del otro sea mi alegría y el bienestar del otro sea mi realización. Si tu vecino se compró un lindo auto, ¿qué haces tú? Anda a saludarlo y felicítalo. Alégrate con el otro. No comiences a decir, uy, yo, ¿por qué no? Yo te sirvo, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Qué sé yo? No, alégrate con el bienestar común. Sana tu corazón de la envidia y celebra la vida también en los demás. Voy concluyendo. Imaginemos cómo sería la vida si Dios reinase en Chile. Imaginemos ahora qué papel nos correspondería jugar en esta transformación. Podríamos jugar un rol más protagónico, ¿no? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos activar nuestras iglesias a vivir el reino de Dios con las preguntas y problemas de la gente? Pensemos también qué lugar ocupará el reino de Dios en esta acción transformadora. Finalmente quiero proponerles algo muy sencillo. Quiero proponerles que podamos abrirnos a la invitación de Jesús para modificar nuestra manera de pensar y actuar. ¿Qué dijo Él? Cambien su manera de pensar y de actuar a lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar y tu manera de actuar y cree en esta nueva propuesta de Jesús,
No creas tanto en el Evangelio del emperador. Cree en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El libro de Marcos termina de la siguiente forma. Se repite vez tras vez elementos milagrosos y los discípulos incluso diciendo, ¿quién es este? Incluso la tormenta que calma la tempestad, ¿qué es esto? Y partió diciendo Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo termina originalmente Marcos según varios autores? Cuando Jesús da su último expiro en la cruz. Y un romano, un soldado, dice, para comprobar la tesis que comenzó en el primer verso, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amigos, no tengamos miedo de creerle. No tengamos miedo de confiar en esta propuesta. Con Dios podemos transformar al mundo, pero debemos perder nuestros miedos y caminar con esperanza, aunque seamos crucificados con Él y con Él. No pierdas la vida en otras cosas, la vas a gastar. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, se ve cansado. Y yo le digo, sí, es mi cara. Pero a algunos les he dicho, miren, sí, estoy cansado, pero quiero cansarme por las cosas correctas. Quiero cansarme por servir como Jesús sirvió. Y si eso lo hacemos todos, podemos modificar en algo nuestro Chile querido y llevar más esperanza a mucha gente que hoy día sufre. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Coronel. Somos la Iglesia Bautista de Coronel, una comunidad para amar a Dios y servir al prójimo. Muchas gracias.